Bueno amigos, muchas gracias por regresar a mi canal y gracias por sus comentarios. Mi video de hoy va a ser un flan que es producto de un comentario que me sugirieron que hiciera un flan. Yo con mucho gusto se los voy a hacer y espero les guste. Y en mi siguiente video voy a hacer un mole, que no es el mole tradicional que conocemos, pero que a mis hijos les gusta mucho y yo le llamo mole en mostaza. Les agradezco mucho sus atenciones y si les gusta, por favor háganme un like y opriman la campanita para futuros videos. Les agradezco. Aquí tengo 1,5 tazas de azúcar. Vamos a hacer el caramelo para ponerlo en los moldes para el flan. Ahorita lo tengo a fuego alto. Ya que empiece a calentar más, que veas que se está empezando a deshacer el azúcar, le vamos a bajar para que no se te vaya a quemar el azúcar. Porque si lo dejas demasiado, el flan después el caramelo te va a amargar. Vamos a seguir meneando hasta que esté nuestro caramelo. A este punto le voy a bajar a un medio bajo de temperatura, o si quieren a lo más bajo para que no se les vaya a pasar. Si como ven, ahorita ya está disuelta el azúcar, a este punto ya está el caramelo. Lo vamos a apagar para que no nos quede muy oscuro y se amargue. Aquí estoy poniendo el caramelo para dejarlo reposar a que se enfríe. Bueno amigos, aquí tenemos los ingredientes para el flan. Como pueden ver, no son muchos ingredientes los que ocupamos. Tenemos una lata de leche evaporada. Tenemos 1,5 latas de leche condensada dulce. Una cucharada, o le pueden poner 1,5 cucharadas de vainilla. Y 6 huevos. Y como recuerdan, ya tengo mis moldes con el caramelo para después agregarle el líquido. Bueno, vamos a empezar a hacer la mezcla. Ya tenemos aquí todos los ingredientes que les había dicho antes y lo único que nos falta es licuarlo. Bueno, regreso con ustedes ya después de que está licuado todo. Lo vamos a poner en el molde que ya tenemos previamente con el caramelo y que ya está frío. Quedó, si pueden ver, está ya duro. Vamos a ponerle el líquido. Yo aproximadamente le dejo de altura más o menos unas 2 pulgadas. Para que se cosa más rápido. Y el resto voy a poner en estos individuales. No los llenen hasta arriba, porque esto va a hervir un poco. Voy a taparlo con papel aluminio para meterlo al horno a 350 grados aproximadamente por 1 hora, 1 hora y media, dependiendo, como ya les dije.
de la cantidad de líquido que ustedes le pongan a su molde. Pero la ventaja que esto después de 1 hora, ustedes lo abren y pueden checar cómo está. Bueno, aquí regreso con ustedes y ya que está tapado, lo vamos a poner en una charola con agua para meterlo al horno a 350 grados por 1 hora, 1 hora y media aproximadamente. Ahorita le puse poquita agua para poderlo poner en el horno, pero después le voy a agregar un poco más para que no se me termine el agua. Es importante que no se les termine el agua en la charola para que les queden bien el flan, por favor. No se les olvide eso. Bueno, vamos a meter ahora al horno a baño María. Bueno, ya es la 1:30, vamos a checar cómo está el flan. Como ven, ya está listo. Lo voy a destapar nada más unos 5 minutitos para que se ponga doradito de arriba, por si no lo quieren voltear, se les vea bonito. Pero en esta ocasión yo lo voy a desmoldar para que vean cómo queda el caramelo. Vamos, ahorita regresamos. Como ven, miren cómo es la consistencia ya terminado. Aquí está. Es como una textura gelatinosa. Aquí tenemos ya el flan. Lo vamos a dejar a enfriar para poderlo meter al refrigerador. Y ya que lo hayamos metido al refrigerador, lo tenemos que dejar de 2 a 3 horas para que esté fresco para poderlo comer. Aquí tenemos el resultado. Como ven, me quedó un poco oscuro el caramelo, pero solamente es cosmético. El sabor es el mismo. Espero les guste mi receta y les doy las gracias. Que tengan buen día y que siempre sigan cocinando con Benita.